presidente de la República, Gabriel Boric, criticó al Senado tras aprobar la acusación constitucional contra el exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asegurando que fue utilizada como un medio oblicuo para juzgar sus sentencias del pasado. En la oposición calificaron como sorprendentes y negativas estas declaraciones. En el oficialismo apuntaron que fue una decisión inconcebible que la Cámara de Diputadas y Diputados aceptara votar 12 acusaciones en un solo acto. Hay varias reacciones al respecto. Gonzalo Holguín nos cuenta los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, la aprobación de ambos capítulos de la acusación constitucional que, como sabemos, terminó destituyendo al ahora exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Además de inhabilitándolo por 5 años para ejercer cargos públicos, contó con los duros cuestionamientos del presidente de la República, Gabriel Boric, directamente al Congreso y con la réplica también de los presidentes de ambas cámaras. El mandatario se sumó a los emplazamientos que se han suscitado por la destitución del ex juez de la tercera sala y que van desde organizaciones de derechos humanos hasta parlamentarios del oficialismo. En su alocución, si bien recalcó que el gobierno es respetuoso de las atribuciones de otros poderes del Estado, dijo que era necesario reflexionar sobre la decisión y advertir sobre los efectos complejos y nocivos que puede acarrear para la democracia el mal uso que se puede hacer de las instituciones. Luego, más duro, fustigó la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, calificando como insólito e inexplicable que hayan decidido presentar y tramitar una acusación constitucional impulsada por Chile Vamos, que contenía a 2 jueces de la Corte Suprema por hechos totalmente distintos en una única votación. Pero el mandatario no se quedó ahí y calificó como un precedente peligroso lo que a su juicio es utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para juzgar sus sentencias del pasado. Frase similar que utilizó Sergio Muñoz cuando el fin de semana pasado, en entrevista con La Tercera, declaraba: están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o que no está acorde a sus intereses. Creo necesario reflexionar sobre esta decisión y advertir sobre los efectos complejos y nocivos que puede acarrear para la democracia. Insólito que la Cámara de Diputados haya decidido dar curso a una acusación constitucional a 2 jueces de la Corte Suprema por hechos totalmente distintos en una sola votación. Utilizar las acusaciones constitucionales contra un juez como un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho por parte de alguno de ellos, sienta un precedente que es muy peligroso. Fue el senador y presidente de Renovación Nacional el que puso la comparación sobre la mesa. Nos referimos a la postura del presidente que se contrapone cuando era diputado, año 2018. Patrocinó y votó a favor junto a otros diputados de la en esa entonces oposición, como Carmen Hertz, Jaime Naranjo, Tomás Hirsch o Raúl Soto, a consumar la presentación de una acusación constitucional en contra de 3 ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, Manuel Valderrama y Carlos Kunzmüller, por un fallo asociado a la libertad condicional concedida a condenados por delitos de lesa humanidad en el caso de Goyados. En todo caso, hay que decir que esa acusación siempre se ha señalado con la diferencia de que eran hechos idénticos entre los 3 ministros de la Corte. Esto ha traído distintas reacciones en la oposición y en ambas cámaras. Recordemos que se ha catalogado de aberración jurídica que desde el comienzo se haya amarrado el destino de 2 ministros del Tribunal Supremo por hechos que son distintos. El presidente del Senado, José García Rominot, indicó que el Senado terminó solo cumpliendo con su deber, defendiendo que la mayoría absoluta de sus miembros votaron a favor para destituir a ambos ministros. En ese marco, instó al presidente a reflexionar sobre la importancia de respetar estrictamente la separación de poderes del Estado. No corresponde que ninguna autoridad del país ponga en entredicho lo obrado por el Senado de la República. Pido encarecidamente a su excelencia el presidente de la República, don Gabriel Boric, que reflexione sobre las palabras que ha emitido y que cumpla cabalmente el principio de separación de los poderes del Estado. Bueno, hay que decir que la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados en el Senado durante la tramitación de estas acusaciones recibió muchas críticas y tras cartón. De hecho, la senadora Udi Luce Vesperger dijo que para encontrar explicaciones de lo que había ocurrido había que pedírselas a Carol Cariola, enrostrándole además ser una presidenta oficialista y comunista, que es del mismo sector político que más han estado de alguna manera reclamando intensamente desde la Cámara la decisión que tomó el Senado. Entonces, citaron un punto de prensa. A las 2 de la tarde habló Carol Cariola, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Dijo que una vez que fue presentada de esa forma la acusación,
Lo único que podía revertirlo era invocar la llamada cuestión previa, donde 91 parlamentarios optaron por ir al fondo y permitir el avance definitivo de esta acusación constitucional. Añadió que el camino para poder llenar esos vacíos es la presentación de proyectos de ley que puedan generar un cambio. También recordó que el Senado sí votó por separado y por capítulos cada una de las acusaciones, apuntando que en ese caso la decisión fue mayoritaria. Que esto corresponde a una decisión que tomaron los acusadores. Ni la mesa de la Cámara, ni el Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados tiene atribuciones para separarla, a diferencia del Senado. La única manera de haber desechado en la fórmula en que esto se presentó era aprobando la cuestión previa. 91 parlamentarios decidieron mantener la votación tal como se había presentado. Bueno, les dijimos que hubo críticas. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, respaldó a Boric y dijo que la destitución de Muñoz es inconcebible, pero además criticó a la mesa de la Cámara Baja por permitir que estas dos acusaciones se resolvieran en una sola votación. Quiero coincidir plenamente con lo que ha dicho el presidente Boric. Es inconcebible, es un atentado incluso a la historia de los derechos humanos, que la Cámara de Diputados hayan aprobado una acusación constitucional absolutamente inadmisible. Y eso terminó en la práctica con un triunfo tremendo para la derecha, que lo único que quería por largos años era la destitución del ministro Muñoz. Ha habido acciones. Un grupo de parlamentarios del Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio le escribieron una carta a la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, que se llama Margaret Satterthwaite, para denunciar la vulneración a derechos humanos y principio de independencia que significa la destitución a Muñoz. Además, más en terreno local, la bancada Independientes PPD anunció que van a presentar una reforma constitucional para modificar la forma en que la Cámara presenta los libelos acusatorios y así evitar que se transmite un juicio político como un paquete. Precisamente para el diputado Raúl Soto, este precedente no debe volver a repetirse y espera que la iniciativa cuente con los respaldos necesarios. Que permita efectivamente garantizar que una acusación constitucional tiene que ir dirigida exclusivamente a una persona por hechos y causales, ¿verdad?, explicitadas en ese libelo y no mezclada con antecedentes y personas distintas, porque eso evidentemente que es una artimaña jurídica y legal que no corresponde. Bueno, ahora será el tiempo, Tomás Cati, para analizar las responsabilidades de los diversos sectores, también del oficialismo, donde terminaron dividiéndose en la votación ante la jugada de la oposición y muchos de los diputados estuvieron finalmente por aprobar el libelo que, sabemos, se terminó respaldando en la sala del Senado después, con la infructuosa presencia de muchos de ellos en los pasillos de la Cámara Alta. Se votó por capítulos, pero que de igual manera terminó sepultando al ex juez Sergio Muñoz. La suerte ya estaba echada desde el momento en que esas acusaciones constitucionales entraron de conjunto y el oficialismo, en vez de derribarlas y apoyar solamente la de Vivanco que había presentado el Partido Socialista, optó por evitarse problemas, no ser criticado por la oposición y eventualmente los medios de comunicación, y terminaron respaldando este juicio político que, como sabemos, después terminó en la salida del exministro de la Corte. A ver, yo diría varias cosas, rápidamente. Lo primero, lo que se ve en la Corte, lo que se ve en la Cámara de Diputados es un examen de admisibilidad. El fondo no lo ve la Cámara de Diputados, lo ve el Senado. Y si constituyó, a mi juicio, una pésima práctica el que dos acusaciones por hechos distintos se votaran en forma conjunta, pero el fondo se vio en forma separada. Y eso no hay que esconderlo. O sea, todo lo que se refiere a las dos acusaciones, los dos fundamentos de la acusación, el caso Fundamenta y el caso de la hija Graciela Muñoz de Sergio Muñoz, del juez Sergio Muñoz, bueno, se vieron primero las dos por separado, se votaron por separado y se votaron por separado del caso de Ángela Vivanco. Por lo tanto, yo creo que el fondo se vio bien. Eso es lo primero. En cuanto a lo segundo, evidentemente que hubo un error del oficialismo, porque la mesa de la Cámara de Diputados podría haberlo separado. Yo creo que tenía elementos para separarlo y la dirige Carol Cariola, no lo dirige un diputado de oposición. En tercer lugar, se sabía que los dos conglomerados, oficialismo y oposición, estaban presentando acusaciones constitucionales. Se sabía que la oposición iba a presentar acusaciones conjuntas contra Vivanco y Muñoz y que el oficialismo solamente contra Vivanco. ¿Por qué la oposición presentó antes su acusación? Porque la presentó antes que el oficialismo. Porque si no, se habría tramitado primero la acusación contra Vivanco, la acusación que estaba sola.
Por una razón muy simple. Porque durante los días de asueto del 18 de septiembre, el oficialismo descansó y se fue de cueca. Así fue. Entonces, mientras los otros trabajaban, el oficialismo descansaba o festejaba. Entonces se atrasaron. Y todo esto se sabía. Todo se sabía. Aquí no hay sorpresa. Eso por una parte. Lo segundo, lo del presidente Gabriel Boric, que discutió, y yo creo que con razón, el tema de la admisibilidad, pero se fue al fondo y dijo que se había sacado al juez Muñoz como un medio oblicuo para enjuiciar sentencias del pasado. Que es lo mismo que dijo el juez Muñoz en su entrevista de La Tercera, el día domingo. Dijo la misma frase. Y dijo que había argucias argumentales y se metió al fondo del asunto. Y eso es brutal, porque resulta que el presidente critica a otro poder del Estado en su calidad de presidente. Fue tremendo lo que pasó en el día de ayer. Pero es tremendo también, porque no es que él haya votado a favor de destituir 3 jueces de la Corte Suprema el año 2018, sino que fue uno de los impulsores de esa acusación constitucional, por fallos, por sentencias. Y por lo tanto, todo lo que él decía ayer está absolutamente desmentido por su actuar cuando fue diputado. Ahora, puede ser que haya cambiado de opinión, puede ser que tenga una opinión diametralmente distinta, pero eso no lo dijo ayer. Eso significaría decir que cuando él era diputado utilizaba sistemas oblicuos para destituir jueces que no le gustan. Pero además ya se había politizado muchísimo la destitución del juez Muñoz, ya sea por su propia entrevista o por otras entrevistas también que había dado Luis Cordero, el ministro de Justicia. Pero ayer, con esta declaración del presidente de la República, lo politiza aún más y por lo tanto da la impresión que el presidente consideraba al juez Muñoz como uno de los nuestros, uno de los del grupo, del lote, y eso ya es terrible. Entonces, ¿fue un error? Puede haber opiniones divididas, opiniones encontradas, pero lo más probable es que haya sido un error, conociendo la historia del propio Boric. Entonces, ¿para qué hizo esto? Estaba muy enojado el presidente, porque algunos quieren ver, oye, debajo del agua. Entonces había una serie de teorías. Si el presidente se deja llevar por sus propios impulsos, es un hombre irascible y por lo tanto no escucha asesores, no escucha nada y hace lo que quiere. Otros decían, pero esto es mirar bajo el agua. Se venía el caso Monsalve, entonces distraigo todo esto con esto. Demasiado, ¿no es cierto? No, yo creo que es una tesis demasiado elaborada esa. Simplemente el enojo del presidente nomás. Pero esto dicta un precedente también. Los presidentes opinando los fallos. Opinando de las decisiones del Congreso dentro de sus facultades. Muy complicado. Exactamente, eso es lo más complicado, ¿no? Es que es el presidente en este lapso de años, ¿no? Es el presidente Gabriel Boric, pero la figura del presidente es la que se ve dañada, magullada, a mi juicio, cuando sale a opinar acerca del proceder de otro poder del Estado, que además tomó una decisión que involucra a otro poder del Estado, ¿no? Estamos contando que la acusación constitucional dejó fuera a Sergio Muñoz, el Poder Judicial, decisión que toma el Poder Legislativo en el Senado, y ahora opina el Ejecutivo. Eso para contarlo, pero obvio que llama mucho la atención. ¿Por qué tiene esta necesidad el presidente de salir a opinar acerca de esta situación? ¿Por qué lo hace además utilizando la misma frase del ahora ex juez de la Corte Suprema? ¿No es demasiado sospechoso? ¿No abre un espacio muy grande para opinar? Es demasiado, efectivamente. Y lo otro es que acaba de nombrar a un nuevo ministro de Justicia. Además. Y resulta que el nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo a propósito de la acusación constitucional que impulsó Gabriel Boric el año 2018 siendo diputado en contra de 3 magistrados de la Corte Suprema. Recordemos, Hugo Dolmich, Carlos Koinsmiller y Manuel Valderrama, dijo que el Congreso está habilitado para examinar el contenido de los fallos de los magistrados superiores de justicia, no en el sentido de enmendarlos o corregirlos, pero sí en el de calificar si a través del cumplimiento de sus deberes adjetivos han incurrido en responsabilidad de índole político constitucional en la dictación de sus fallos, en el contenido de sus fallos. Y eso lo impulsó el presidente Gabriel Boric. Y resulta que ahora
esa tesis la ratifica, porque la ratifica al nombrar a la persona que sostiene la tesis, ni más ni menos que como ministro de Justicia. ¿Cómo se explica toda esta contradicción? No, es bien difícil. Lo que uno se pregunta es si a ver, yo no sé si a esta altura a ti te parece, Tomás, que esta idea de el presidente como jefe de la coalición, el presidente como jefe de la coalición oficialista, como que ya no se ve, no es tan clara como en oportunidades anteriores. Porque uno se pregunta por qué el presidente hace esta locución. ¿No tuvo oportunidad antes de conversar con los parlamentarios y decirle lo que pensaba para que tomaran una decisión diferente y no cometieran el error que a su juicio cometieron? Ayer la presidenta de la Cámara, la diputada Cariola, daba una explicación, Gonzalo, en relación a la cuestión previa y la oportunidad que se tuvo de haber separado las acusaciones, en fin, haber tomado una decisión más de acuerdo con lo que hasta ahora sabemos, ¿no? La defensa finalmente del exministro Sergio Muñoz. Pero uno se pregunta si esas conversaciones se dan en el momento en que se tienen que dar, porque aparece ahora el presidente a hacer esa crítica. Es bien difícil de entender, Gonzalo. A ver, para ser muy precisos, en el momento en que el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, define que el criterio era que las acusaciones de estar unidas debían resolverse en un solo acto, la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados tenía la facultad de haberlo contradecido si hubiesen querido. Ahí, evidentemente, ellos toman una decisión consciente de respaldar la postura técnica del secretario de la Cámara. Incluso reciben críticas de su propio sector. Ese mismo día en la Cámara, la diputada Carmen Hertz dijo no compartir la interpretación de la mesa presidida por su, colega de partido correligionaria, la diputada Carol Cariola, y dice que la palabra de Miguel Landeros no es la del Espíritu Santo, la del Señor Jesucristo, algo así, una expresión así utilizó la diputada Carmen Hertz. Y en efecto, esta ha sido una conducción, la de la diputada Carol Cariola, en extremo cuidadosa, muy respetuosa de las formas, tratando de dar garantía a todos los sectores, pero en ese momento más de algún parlamentario oficialista pensó, ahí faltó algo de coordinación, quizás algo de ponerse rojos un poco, que se utiliza en política, ¿no? Para decir que se hace algo sabiendo que va a tener consecuencias duras y que vas a recibir críticas, pero bueno, lo haces igual porque hay otra cosa más importante. Y finalmente la mesa decidió no hacerlo así, y desde el momento que decidió no hacerlo así no había nada más que hacer. Pero nosotros ayer se los Gonzalo, contábamos, Katy y Tomás, el oficialismo reaccionó tarde y la mesa zanjó el tema. Pero Gonzalo, había algo más simple: votar en contra de la admisibilidad por parte del oficialismo y dejar la admisibilidad para la segunda acusación solo en contra de Vivanco, ¿o no? Totalmente, podrían haber hecho eso. Es que entonces, ¿sabes lo que pasa? Por cualquier opinión. A ver, si no son capaces de explicar sus posturas y de convencer, que no reclamen después. O sea, si estamos hablando de una acusación constitucional y del ejercicio de facultades que son exclusivas y excluyentes por parte de del Congreso, no puede ser. Ya, esperemos a